Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Assalamu alaikum, bienvenidos amigos televidentes del MTA Internacional en toda parte del mundo. Estamos aquí otra vez tratando de hablar de cosas y de prácticas y de enseñanzas de la religión islámica. Nosotros vamos ahorita a hablar del concepto de los profetas dentro de lo que es la religión del Islam. Porque hay cosas y conceptos en otras religiones que son muy diferentes de lo que dice es la naturaleza de un profeta de Dios. ¿Qué clase de personas están elegidos por Dios para llevar su mensaje a la población a quienes quiere comunicar Dios, su guía espiritual? Otra vez tenemos en los estudios de MTA en Estados Unidos conmigo hay mis amigos dos, Dr. Hafizur Rahman y Usman Villegas. Assalamu alaikum, bienvenidos otra vez. Alaikum salam. Usman, ¿nos puede indicar, por favor, cuál es el concepto de profetazgo en el Islam? El profesat es creer que el Islam nos enseña a creer todos los profetas de todos los tiempos, y también nos enseña y nos guía para traer unas enseñanzas para el tiempo de esa época, para que la gente se alejen de todos los malos pecados que andan sufriendo. Y pues ¿Cuál es el trabajo de los profetas entonces según el Islam? ¿Por qué hay este concepto de que viene una persona, un hombre, quien recibe la revelación de Dios y él tiene deber, según el Islam, de comunicar los mensajes que recibe de Dios a los demás? ¿Por qué tanto énfasis en una persona elegida por Dios para llevar a cabo este trabajo? ¿Por qué no directamente Dios mande esta información a todas las personas y así sigue, no? Pues si todos tuvieran poder tener esa relación, esa comunicación con Dios único, entonces habrían muchos mensajes, ¿no? La gente estuviera pensando, pues, quién me va a guiar en la dirección correcta. Por eso es que nada más hay uno. Él es modelo, entonces. Él es el ejemplo para el ser humano, ¿verdad? Y por eso Dios escoge una persona para que todos vean y sepan cómo es que una persona se debería de hacer, cómo deberían de actuar con los demás, cómo deberían de enseñar el amor por su propio ser humano. Y eso es lo que el Islam nos enseña. Hablando sobre el noble profeta, eso es lo que nosotros creemos que fue. Él fue un mensajero, pero también fue ser humano que Dios le envió y lo guió para que nos enseñara cómo hacer mejores. Entonces, básicamente, el concepto del profetazgo de los profetas en el Islam es que en cada época Sí. Dios elige una persona capaz de recibir el mensaje por su pureza y por su, ¿cómo se llama? Certeza a Dios, a quien manda su luz espiritual, y por medio de él los demás reciben este guía espiritual. Doctor, este concepto de pureza de los profetas no encuentro en los demás fes. Muchas veces cuando hablo con la gente de las otras fes, ellos piensan en un concepto de profetazgo que es muy diferente de lo que es en el Islam. Correcto. Porque Islam fundamentalmente es una religión
donde te enseñan que te puedes llegar en comunión con Dios si te estás siguiendo la regla de Dios, primero. Y número dos, los profetas que vinieron, hay que entender que todos eran humanos y no eran supernatural, todos eran humanos, pero ellos tenían cierto desarrollo espiritual donde llegaron a un nivel donde las otras personas no estaban y estaban en ese sentido ganaron una conexión con Dios donde Dios reveló ellos y así mandó ellos para dar sus mensajes a la población de cierto tiempo, antes y hasta del profeta Muhammad, la paz sea con él. Lo que pasa es que los profetas solamente mandan mensaje, lo que Dios le ha dicho a ellos. Y por esa razón... Es decir, transmiten. Transmiten lo que Dios dice. Y ellos no hacen nada de fuera de eso, porque son unas personas mandadas por el Dios. Y el fondo de todo eso es un solo Dios. Entonces, hasta ahorita, lo que hemos dicho es que el concepto de los profetas en la religión del Islam es un ser humano elegido por Dios, por medio de lo que Dios comunique su mensaje a los seres humanos. Un concepto también más es que, según el Sagrado Corán, no existe ningún pueblo al que no se haya enviado un profeta. Dice aquí en el capítulo capítulo 35, en el versículo 25, en verdad te hemos enviado con la verdad, como portador de la buena nueva y como amonestador. Y no existe ningún pueblo al que no se haya enviado un amonestador. Entonces, háblame por favor, Usman, de esta enseñanza islámica, que no existe ni un pueblo y ni cualquier época en lo que Dios no había cuidado de sus criaturas. En lo que es la relación con el universo, el sol provee luz material por toda la humanidad. Entonces, según el Islam, según el Sagrado Corán, al mismo tipo, ¿no?, de Dios, de universal, quien es Dios de toda la humanidad, en cada época, en cada pueblo, ha mandado sus profetas. ¿Cómo se llama? En lo que es la relación entre el universo y el universo espiritual, eso habla del mismo tipo de Dios, ¿no? No, sí, fíjese que Dios mandó muchos profetas, ¿verdad? Y el Islam nos dice que tenemos que creer en todos. Por ejemplo, en la época de Moisés, cuando él vino y Dios le dio un mensaje y le dio una tarea, tenía que darle ese mensaje a la gente, ¿verdad? Entonces Dios no lo iba a dejar morir hasta que llegara a cumplir ese mensaje. Lo mismo pasó con Jesús. Dios lo mandó a un pueblo y no era lejos de donde estaba Moisés tampoco, pero los tiempos cambiaron, entonces el mensaje tuvo que ser diferente. Entonces esa gente tuvieron que escuchar el mensaje que Dios le mandó Dios. Y la pregunta pero que surge es que ¿por qué no mandó Dios toda la revelación de una vez y al Adán, ¿no? Y ya se acabó todo. Es que los tiempos cambian. Entonces, cuando se cambian los tiempos, el mensaje, la gente necesita nuevas enseñanzas, porque ya esas enseñanzas viejas no van a poder... hay el problema también de cómo proteger, cómo comunicar, cómo preservar. No es solamente cambio de tiempo, yo creo, es mucho más. Un desarrollo humano, la capacidad humana de coger un mensaje, y eso depende de tal y como están avanzando, ¿ve? Entonces, como medio de comunicación se iba a cambiar
tal y Yo- como... Disculpe, pero en el tiempo, 5.000 años, ¿no? He leído en la historia que para esta gente el universo existía en unos 2-3 millas de extento, ¿no? Y afuera de eso refieren a los demás como extranjeros. Y hoy en día todo el mundo es un pequeño aldea, un pequeño pueblo, ¿no? Entonces sigue, sí. Eso sí. Entonces, también los problemas humanos en un tiempo viejo de antes, de anterior, eran también pocas porque no había comunicación de entre un pueblo al otro. Sí. Entonces, ellos tenían ciertos asuntos que arreglar y tenía limitación. Y de acuerdo a eso, Dios, como sabe todo, pues lo mandó mensaje de acuerdo de los problemas común y corriente de gente. Después que ellos siguieron desarrollando físicamente y espiritualmente, pues el mensaje de Dios siguió saliendo un poquito más, como dicen, complicado, porque pues, incluye mucha otra cosa. Por ejemplo, al tiempo de Moisés, pues vino Torah, el libro, y entonces ese tenía mucho más mensaje, mucho más reglas en comparación de, por ejemplo, Abraham o un profeta antes, Adán, y así mismo... Y podemos ver en lo que es la Biblia, volviendo a catolicismo o a cristianismo, podemos ver que no han podido preservar exactamente lo que había mandado Dios o revelado Dios a Moisés. No, sí, eso sí es claro que sí. Supuestamente dicen que esas palabras se recordaron hace como 150 años cuando falleció Jesús, ¿verdad? Y es cuando la Biblia, las palabras de Dios que están escritas ahí en ese libro, fueron cuando las empezaron a desarrollar y juntarlas para hacer la Biblia. Y en ese caso no es lo mismo con el Islam. Cuando el noble profeta, cuando Dios le envió el mensaje, los mensajeros o los primeros musulmanes se pusieron a recordar esas palabras, se las memorizaron para que, como usted estaba diciendo, para preservar todas esas palabras, ¿verdad? Sí. Y hay un dicho también ahorita en Islam que se llama un hafiz, es una persona que tiene memorizado todo el Corán, y eso empezó desde los primeros tiempos con los primeros musulmanes. Sí, conozco unos que a la edad de 12 años memorizan todo el Sagrado Corán. Sí. Y por toda su vida siguen repitiendo en cada año, en el mes de los ayunos. Es costumbre de los musulmanes de recitar y de repetir. Y los hafez, los señores que han logrado memorizar todo el Sagrado Corán, vienen y cada día recitan un parte 30 de lo que es el Sagrado Corán. Y en 30 días, ¿cómo se llama? Leen, recitan todo el Sagrado Corán. Entonces, volviendo, un ser humano puro, elegido por Dios, que recibe el mensaje de Dios, que comunique a los demás, y que Dios ha mandado a cada pueblo en cada época, y por razones de no existir medios de preservar ni de comunicar, entonces en los principios años mandó Dios profetas por unas localidades, por unas épocas. Y al fin llegó el tiempo de que en la época de Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, Dios mandó una guía permanente y completo para toda la humanidad. Hay un versículo aquí, y este es otro aspecto, que los musulmanes tienen que creer en la veracidad de cada profeta que había mandado Dios en el pasado. Dice en versículo 137 del segundo capítulo: decid, creemos en Allah, Dios, y en lo que nos ha sido revelado, y en lo que fue revelado a Abraham, Ismael, y Isaac, y Jacob, y sus hijos, y en lo que fue dado a Moisés y Jesús, y en lo que fue dado a todos los demás profetas por su Señor. Nosotros no hacemos diferencias entre ninguno de ellos,
y a Él nos sometemos. Este es el otro concepto de la universalidad de la humanidad y que los musulmanes tienen que aceptar y creer en la veracidad de todos los profetas. Correcto. Eso es una enseñanza muy importante y bien diferente que a los otros, porque pues de creer en todos los profetas anteriores, eso quiere decir que estamos aceptando que todos ellos vinieron de un solo Dios, que mandó un solo mensaje, y ese es el camino derecho del Dios. Pero cuando estuvimos hablando de que Dios elige unas personas de entre una población que tiene cierta conexión con el Dios, en cambio en Islam, Dios dice que si te sigues el ejemplo del profeta Muhammad, la paz sea con él, te puedes ganar atributos de un profeta, te puedes ganar atributos de todos otros seres queridos de Dios, que él tiene de frente ese tipo de... Eso es la oración, eso es ¿cómo se llama? El primer capítulo, donde Dios nos enseña esta oración, ¿no? Que tenemos que rezar ante Dios, que Dios nos guía al camino recto, camino de los a quienes Dios ha mandado sus bendiciones. Y otra parte del Sagrado Corán indica que quiénes son ellos, ¿no? Son los que, ¿cómo se llama? Mártires, son los que son verdaderos, ¿cómo se llama? Personas que han adquirido el nivel de él hasta profetazgo. Sí. Entonces, sí, enseñanza de la universalidad, ¿por qué es necesario creer? Entonces, ¿qué razonamiento hay atrás de eso? Tenemos que creer porque es un mensaje de Dios, no es una palabra de Dios. Si creemos, entonces sabemos que esas palabras de Dios no se van a gastar, no solamente son dichos, sino vamos a usar esas leyes, esas bendiciones y esas... sí, vamos a poder compensar de todas las enseñanzas, pero en creer en esas es porque cada vez que Dios mandó un profeta, el mensaje se tuvo que cambiar y se tuvo que mejorar, ¿verdad? Entonces, cuando estaba Moisés, la gente no entendió el mensaje, lo perdieron. Entonces vino Jesús, mejoró el mensaje para traer a la gente para que sean mejor. Y luego, cuando falleció, la gente otra vez perdieron el mensaje y estaban perdidos. Entonces, y luego llegó otra vez otro profeta, el noble profeta, ¿verdad? La paz y bendición de Dios sea con él. Vino y luego puso todas esas enseñanzas que están dichas en el Sagrado Corán y los trajo para poder mejorar al mismo tiempo. Y luego ya ahorita otra vez... Yo creo que otro, ¿cómo se llama? Punto de requerir a los creyentes que tienen que dar testigo de que sí, verdaderamente, todas esas personas fueron profetas de Dios, es para establecer una plataforma sobre lo cual toda la humanidad sea igual, son hermanos. No quede entonces ninguna distinción. Porque lo que veo en otros libros sagrados, por supuesto, que fueron mandados solamente por unas épocas y unas personas, ¿no? No hablan nunca de los demás. O hablan de los demás como personas que nunca han recibido nada de Dios. Siempre hablan de los hijos de Dios, elegidos de Dios. No hablan de... Entonces eso es una diferencia, ¿no? Sí, claro. Porque eso como yo digo, que eso como... imagínate que eso será como una cadena. De ahí cadena tiene adentro de ellos cada parte que tú puedes seguir ellos y te vas a seguir llegando y te vas a encontrar una sola vía, y eso es del Dios. Entonces te vas a sentir que todos mensajes originalmente fueron de un solo Dios, pero lamentablemente después que tiempos se pasaron, pues hubieron cambios, alteraciones humanas en el mensaje de Dios, y pues no había otra forma que Dios mandara a otro profeta para corregir eso. Pero llegó
la culminación de eso, cuando vino la profeta Mohammed, y Dios le dijo, bueno, hoy te lo cumplimos el todo arreglo eso de la enseñanza nuestra. Y tenemos la forma de preservar eso. Ya no vamos a dejar nadie. Y garantía divina de Exacto. protección. Y que no vamos a dejar nadie que se haga, que interponga en eso y que cambia. Y que Dios mismo dijo que Él va a proteger eso. Y entonces se ha cumplido hasta ahora. Y que va, con favor de Dios, va a seguir cumpliendo. ¿Por qué? Simple y hecho porque había forma de preservar el Corán cuando estuvo revelada por el profeta Mohammed. Los medios de preservar ya Habían existían. establecido, sí. Sí, entonces Dios está siempre, ¿cómo se llama?, actuando no en una forma supernatural, sino cómo van desarrollando las cosas. Entonces, ¿cómo se llama?, mandó Dios guía de acuerdo con las necesidades y también siguiendo, ampliando el círculo, puede decir, de contactos, ¿no? Antes solamente pueblos, después naciones y al fin internacionalmente. Entonces el Sagrado Corán requiere de los musulmanes que tienen que aceptar que todos los profetas que Dios mandó fueron verdaderamente de Él, y así nosotros podemos hablar con los demás seres humanos, no como personas así de bajo nivel, a quienes Dios nunca había mandado guía espiritual, sino ellos también habían recibido. Yo creo que es importante entender que así nosotros podemos establecer, o por lo menos poner en existencia, o ¿cómo puedo decir? Hay un camino sobre el cual es posible llegar a paz. ¿Cómo puede existir paz entre dos pueblos donde uno dice que nosotros somos superior y ustedes no? Bueno, ustedes nunca. No es posible, ¿no? Sí es posible, sí es. Creyendo en el Islam, sí se va a poder pasar. Por eso es que muchos de los pueblos que no aceptaron esos mensajes, Dios no los perdonó. Entonces, cuando llegó el día, cuando fallecieron, no aceptaron el mensaje y murieron ignorantes, ¿verdad? Dios no los va a perdonar porque esas palabras de Dios no las aceptaron. Entonces, los que sí aceptan esas palabras están bendecidos, y luego están seguros de que van a llegar al cielo, ¿no? Y el Islam nos enseña, y ese es el camino más rápido para llegar al cielo. Gracias, Usman. Nosotros cada vez tenemos más preguntas, y hoy también tenemos uno que pertenece al tema que estamos discutiendo, de profetazgo de los diferentes naciones, ¿no? Los profetas que vinieron a diferentes naciones. Entonces vamos a oír una pregunta hoy también y vamos a tratar de responder. Hola, bueno, mi nombre es Marisa Polanco. Quisiera hacerle una pregunta. Quran said, ¿hay alguna diferencia entre los altos profetas? ¿Existe discriminación entre ellos? Usman, ¿qué piensas entonces? ¿Hay discriminación entre los profetas? No hay. El Islam nos dice que tenemos que creer en todos los profetas, y el Sagrado Corán dice, este es capítulo 2, verso 254, estos son los mensajeros, hemos hecho que algunos de ellos superan a todos a los cuales Alá habló, y Alá hizo que uno de ellos superara a los demás. Y dimos a Jesús, hijo de María, pruebas claras, y lo fortalecemos con el espíritu de santidad. Y si Alá lo hubiese querido, los que vinieron después de ellos no hubieran luchado entre sí después de los siglos claros que les llegaron, pero discreparon. Entre ellos hubo quienes creyeron y otros que no creyeron. Y si Alá lo hubiese querido, no habrán luchado entre sí,
pero Allah hace lo que Él quiere. Entonces, lo que he entendido yo es que si hay diferencias entre ellos en su altura, su rango, su, ¿cómo se llama? Clase de mensaje, o es una ley que recibieron, o solamente es, pero ¿cuál es la distinción que no podemos rechazar? Es que tenemos que creer, ¿verdad? Porque no importa de dónde vengan, no importa qué color sean, no importa qué idioma hablen, no importa qué tipo de traje usen, las palabras de Dios son de Dios y esas son las palabras que tenemos que escuchar y obedecer. Y eso es, en este sentido no hay distinción. Es claro, pero si todo el mundo sigue diciendo que nosotros somos mejores, como bien usted dijo, así nunca hubiera sido un paz. Ve, entonces Dios nos mencionó en Corán, prácticamente dándonos una enseñanza clara sobre eso, que la única manera de traer ese diálogo al fin es de creer todo profeta como vinieron de él y como es una autoridad superior que los otros, pues se acabó. El resto es, por ejemplo, puede ser que un hombre vino de África, otro profeta vino de Asia o países Latinoamérica. Eso nunca va a estar, arreglado si seguimos hablando que eso está mejor, que eso. Sí. Entonces, el Dios, como es bien sabido, sabía eso y por eso a través de nuestra bella religión nos dijo ese mensaje y bien claro que hay que creer en todas y hay que creer que no hagamos distinciones entre ellos, que ellos tienen todo un solo fondo y eso es el fondo de nuestro Dios. Según un dicho del doble profeta, habían más que 124,000 profetas. Pero en el Sagrado Corán están mencionados, ¿cuántos? Unos 26. o 23, 26 profetas. Pero nosotros tenemos deber de creer si conocemos sus nombres o no en la veracidad de todos. En particular, el Sagrado Corán ha mencionado Jesús, la paz sea con él. ¿Qué podemos saber de su nacimiento y de esas cosas? ¿Qué dice el Sagrado Corán un poquito sobre Jesús? ¿Jesús o el nombre profeta? Jesús. El Sagrado Corán habla sobre Jesús y en el capítulo 19, Marian, que habla sobre toda su vida y los dichos y cómo era su vida. Y fíjese también que el Sagrado Corán menciona a Jesús más veces que ni a otro profeta, ¿verdad? Y qué honor que el libro, el Sagrado Corán, habla sobre este profeta, ¿verdad? Que nosotros creemos que era ser humano, pero su mensaje no llegó al nivel que el noble profeta nos trajo. Sí, entonces el Sagrado Corán trata de profetas, especialmente Jesús, y trata de decir las verdades acerca de su vida. ¿Para qué? Para rechazar las malas cosas que los judíos habían hablado de su nacimiento, de su madre María, la paz sea con ella, y los demás. Entonces, el Sagrado Corán está hablando y enseñándonos siempre de que Dios es Dios de todo el mundo y que Él mandó profetas no solamente a un pueblito en Israel o al otro, sino mandó profetas a toda la humanidad en todas las épocas. Y como el sol provee luz material a todo el mundo, en verdad Dios ha mandado guía espiritual, luz espiritual a todas las poblaciones y en todas las épocas. Y nosotros estamos requeridos como musulmanes de aceptar realmente, no como solamente una, ¿cómo se llama? Para placer a algunas personas, sino porque es la verdad. Que las profetas que mandó Dios, todos fueran virtuosos y hay que aceptarlas. Y así nosotros podemos poner lo que es fundación de establecer paz en todo el mundo. Nosotros vamos a seguir proveyendo a ustedes más información sobre el Islam en programas que siguen.
Hoy queremos otra vez agradecer a ustedes y a nuestros huéspedes de Albany, Nueva York y de Chicago. Y si ustedes quieren más información, por favor, siempre pueden llamar a 1-800-94... ¿dónde está el número? 949-4752. Y también pueden venir ustedes a nuestro website, islamespaz.org. Assalamu alaikum. Hasta la próxima vez. Amor para todos. Amor para todos. Odio hacia nadie.